Hola a todos. En el siguiente video se explicará la experiencia realizada en el laboratorio número 3 de transferencia de calor, en donde se analizará el flujo de calor transferido por radiación. Se tendrá presente una fuente emisora y un elemento receptor en un banco de ensayo Hampden. El objetivo del experimento es determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y poder comparar el valor de esta energía entre estos dos casos. Primer caso: a medida que el receptor se aleja de la fuente emisora con un ángulo de orientación de 0 grados y una distancia de 15 y 30 centímetros. Caso 2. A 30 centímetros de distancia, variando el ángulo de orientación del receptor entre más 20 grados y menos 20 grados. Explicación teórica. La radiación es un tipo de transferencia de calor que se caracteriza por su manera de propagarse, la cual es a través de ondas electromagnéticas que permiten que el flujo de calor no requiera de un medio físico para su transporte, siendo posible la existencia de radiación en el vacío. La potencia emisiva se describe como la velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación y se define por la ley de Stefan-Boltzmann, como se ve en pantalla, donde T sub S es la temperatura de la superficie. A su vez, epsilon es la emisividad de la superficie, que indica la razón entre la potencia liberada por el cuerpo y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. Y la constante de Stefan-Boltzmann, que se define como... Hay que tener en cuenta que cuando se transmite radiación entre dos superficies, una de ellas solo recibe una parte de la potencia emitida por la otra superficie. Este efecto se define como el factor de forma, donde el primer término es la potencia que recibe el cuerpo 2 respecto al cuerpo 1 y el segundo término es la potencia total que emite el cuerpo 1. Una expresión importante para el desarrollo del informe es el siguiente, el cual relaciona los factores de forma de ambos cuerpos de manera proporcional a sus áreas superficiales. Los equipos utilizados en el experimento fueron una fuente de radiación infrarroja cilíndrica de 4 milímetros de diámetro y 13 milímetros de alto, un sensor de radiación infrarroja de área 0.55 por 0.51 milímetros cuadrados, Thermal Radiation Demonstrator, marca Hampden modelo H6899A, suministra y cuantifica la energía emitida, un multitester X-Tech de rango 0 a 2 voltios, resolución 0.1 milivoltios. Se utiliza para cuantificar la energía que llega al receptor. Cronómetro marca Lab Alert y transportador. Para llevar a cabo este laboratorio debemos considerar el siguiente procedimiento. Primero, tomar las condiciones ambientales iniciales. Luego, conectar el banco de ensayos Hampden a la toma de corriente, junto con encender el multitester que otorga el voltaje del elemento receptor del banco. Después, debemos ubicar la fuente emisora a 15 centímetros de receptor, para ajustarlo con una corriente de 6,4 amperes y esperar que el voltaje recibido se estabilice a un valor aproximado de 0,55 volts. Cada vez que trabajamos con una corriente distinta, debemos esperar durante un minuto para que se estabilice el sistema, en donde los amperajes a trabajar son de 6,4, 6,8, 7,2, 7,6 y 8. Luego de ello se debe trabajar con una distancia de 30 centímetros entre el emisor y receptor y repetir lo que se acaba de mencionar. También se debe de realizar otro tipo de medición con una distancia de 30 centímetros, pero el receptor se tiene que mover entre 20 grados y menos 20 grados. Finalmente debemos tomar las condiciones ambientales finales. Resultados obtenidos. En la primera tabla podemos ver los valores registrados en el laboratorio para las distintas situaciones estudiadas. Podemos ver la corriente del emisor en amperes y el voltaje del emisor y el receptor en volts. En la segunda tabla podemos ver la temperatura del emisor. Esta fue calculada en función de la potencia del emisor utilizando el gráfico otorgado en el laboratorio. Al lado podemos ver la potencia del receptor calculada de la siguiente forma y al lado podemos observar un factor de forma. Este fue calculado dividiendo la potencia del receptor sobre la potencia del emisor. En la tercera tabla podemos ver el resultado para la potencia emisiva. Esta fue calculada dividiendo la potencia emitida por el emisor sobre el área de este.
Para poder obtener la emisividad, se calculó la potencia emitida como si el cuerpo fuera un cuerpo negro y se dividió la potencia obtenida en el laboratorio sobre esta potencia teórica que acabamos de calcular, obteniendo la emisividad del cuerpo. Factor de forma teórico. Para el caso de un área plana pequeña, superficie 1, emitiendo energía a un cilindro, superficie 2, el factor F12 se puede aproximar por la siguiente expresión encontrada en la literatura. Para encontrar el factor del cilindro al área plana F21, se utiliza la regla de reciprocidad mencionada anteriormente. Reemplazando los datos del problema, se obtienen los siguientes factores. Estos factores están muy lejos de la realidad, por lo que puede decirse que el modelo utilizado, que es un emisor cilíndrico y un receptor plano pequeño, no se ajusta a la realidad. Conclusiones. Se pudo verificar la ley de Stefan-Boltzmann, pues se encontró una dependencia entre la potencia emisiva y la temperatura superficial, obteniendo una emisividad consistente y razonable. Se pudo observar una disminución del factor de forma a medida que se alejaba el emisor y el receptor. Asimismo, se pudo observar que el factor de forma disminuye al inclinar el receptor respecto del emisor. Sin embargo, el modelo teórico escogido para representar la situación no se ajusta bien a la realidad. Posibles fuentes de error en el experimento son disipación de calor por convección, radiación de otros cuerpos cercanos al experimento, fluctuaciones en el voltaje de la fuente.